hicimos autocríticas y estamos convencidos que este es el camino. Alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido. Y escuchamos por ahí un relato de una provincia donde muchos chaqueños les gustaría vivir. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. El que depositó dólares recibirá dólares. Son los que me fueron a pedir de rodillas que me haga cargo del país cuando esto ardía. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. Se acabó el curro de la política. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Otra edición de Pulso Político aquí por Norte TV, hoy con invitados como siempre. Va a estar el presidente del Consejo Profesional de Abogados de la primera circunscripción judicial, que sería algo así como el Gran Resistencia, Miguel Vigier, hablando de la nueva ley de honorarios, un tema que generó mucha polémica. Teníamos previsto un mano a mano entre él y la titular de la Asociación de Magistrados. Son dos campanas muy diferentes en este tema. Parecía todo armado al final. Vigier mantuvo el compromiso. No ocurrió así lo mismo con la presidenta de la Asociación de Magistrados. Lo lamentamos, pero bueno, vamos a hablar con Vigier sobre este tema. Y luego una figura de la política muy conocida. Hoy no está como ocupando un lugar público, pero sigue siendo una referencia, sobre todo en temas económicos. Hablamos de Eduardo Aguilar. Así es. Fue ministro de Economía, fue senador nacional, presidente de la legislatura. Con él vamos a estar analizando este momento político. Además, sigue marcado por cambios constantes, por nuevos escenarios. El gobierno que trata de alinear filas después del escándalo Adorni, de la salida de Adorni del gabinete. Y esto parece que de alguna manera descomprime algunas cuestiones, ¿no?, vinculadas al oficialismo. Exactamente. Hay nuevos sondeos de opinión, estudios que se van conociendo. Tenemos un trabajo, justamente una encuesta de una consultora Reale, que es bastante reciente. Sí. Y ahí vemos preocupaciones, principales preocupaciones de la ciudadanía. Y ahí está el punto que los titulares de Reale señalan. Saltó, dicen, un número bastante importante que antes no se veía tanto, la corrupción. Y ahora sí se posiciona... Entre los problemas que agenda como principales la gente, ¿no? Claro, y ahora sí se posiciona como un problema que hasta hace algunos meses atrás no era por ahí uno de los que más es el que medía. Muestra el salto más importante. Del 29 al 37%. Claro, era el 28 en marzo. Sí. Subió al 32%, esto como un tema mencionado como preocupación central por los encuestados. Bajó un poquito al 29% y de ahí saltó, como decía Fabri, al 37,5% en el mes de junio. O sea, sigue dentro de esos 5 o 6 problemas, está entre los más bajos, pero igualmente con un porcentaje importante. Obviamente que lo que más preocupa a la gente es la situación económica, personal. Ajá. No me alcanza la plata, básicamente es lo que más... Pero en este tema, insistimos, de acuerdo a este trabajo, ¿no? Baja el nivel de intensidad. Sí, exacto. Del problema en el día a día de la gente. Por lo menos en marzo el 57,5% decía, este es mi problema principal. Hoy lo menciona el 52%, sigue siendo un dato altísimo, ¿no? La mitad de la población. Claro, exactamente. Bueno, pero hay una tendencia ascendente. Hacia los principales problemas hacia los menores, bueno, obviamente el empleo, la cuestión económica personal, el empleo, que también ese se mantiene en torno al 40% como máxima preocupación. Pero estuvo 4 puntos arriba. Estuvo en marzo, exactamente, luego en abril ya comenzó a descender. La inseguridad aparece, esto es un estudio nacional, tiene sus particularidades, es nacional, pero fíjense cómo aparece la inseguridad. La inseguridad es eterna también entre las preocupaciones argentinas, por ahí se descomprime. Se centra sobre todo tal vez en Buenos Aires, pero la seguridad está ahí también en 38%, y aumento de servicios públicos, eso se lo sufre cotidianamente, pero tiene que ver también con el primer punto, el de no alcanza el dinero, y ahí es que viene la corrupción y la inflación, que siempre también fue un punto muy importante. Está, digamos, pero claramente ya
entre a lo que fue hace algún tiempo atrás. Recordemos, en no el es para final de nada la una gestión preocupación. del kirchnerismo, todas las encuestas daban como que arriba de un 60-70% consideraba la cuestión inflacionaria como una prioridad a atender por parte del gobierno. Bueno, obviamente que de la mano de un descenso de los índices, esta preocupación salió del primer plano y sí aparecen otras relacionadas también a las modificaciones en el escenario social y económico, como esto, ¿no?, del empleo y de no llegar a fin de mes. Sí, y bueno, también si vemos otra de las placas, esta es la aprobación de Javier Milei, que en este caso la desaprobación bajó, o sea, subió Claro. entonces la aprobación, esa es la lectura, respecto a mayo. Bajó la desaprobación 2 puntos y la intención de voto subió casi 1 punto ante la interpretación es un posible escenario de primera vuelta. Ahora Claro. bien, ante un escenario de balotaje, esto tomando como contrafigura a Axel Kicillof, sube 2 puntos la Sí. intención de voto de Javier Milei. Y frente a esa posibilidad de que el año que viene haya un nuevo balotaje para definir la elección presidencial, hay otra placa que la vamos a ver en un momento más adelante, que preguntan directamente por quién votarías probablemente, por quién seguro votarías y por quién jamás votarías. Bueno, de ahí también surgen conclusiones interesantes. Seguimos con otra placa, por favor. La evaluación en relación al sacrificio económico. Esta es una pregunta muy interesante. La primera de ellas es, o la primera opción que tenían los encuestados era, ¿te parece que el Claro. sacrificio económico que estás haciendo actualmente es algo que va a valer la pena en el futuro? Casi el 42% dice sí, yo pienso que esto va a rendir, pero no muy lejos. Sí. Un 39,6% dice este sacrificio que estamos haciendo no va a servir para nada. Sí. Y bueno, y ahí hay un porcentaje mucho más bajo, Sí. casi marginal, digamos, en cuanto a la comparación con el resto, que dice que no considera que esté haciendo ningún tipo de sacrificio, digamos. Sí. Como que, y Un ese ya es 4%. Ahí adentro debe estar el 2% que en una encuesta anterior decía que no conocía a Messi. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, Tal cual. y un 14% que se abstuvo de responder a esta pregunta en particular. Vamos con la siguiente. Y esta es la que vos decías. Bueno, ahí. Fíjense, tendencia electoral. Las preguntas son, ¿por quién votarías sí o sí? ¿Seguro que votás? Bueno, en el caso de Milei, sorteando acá la escalera que tenemos en el estudio, un 20,6% dice, estoy seguro de que votaría por Milei. Quizás lo vote, es 20,6, probable sí. que lo vote, dice casi el 20%. 19,9. Esto da una potencialidad. ¿Qué significa la potencialidad? El nivel de probabilidad de que finalmente el elector vote por Milei, Sí. ¿no? Que es sumar el seguro con el probable, 40,5%. En el caso de Axel Kicillof, Eso da el 34. el 13,8%. Ah, estás desde... Sí, claro, el 13. Seguro lo voto. Seguro. Probablemente lo vote y eso le da, en 20% se le da una potencialidad del 34,1%. Sí, Ahora, vayamos a la columna del nunca. El 50,3% sí. de los encuestados dice nunca votaría por Milei. Sí, sí, sí. Y el 52,5% dice yo nunca votaría por Axel Kicillof. Esa es la famosa polarización entre dos. O sea, es Claro. idéntico. Es un número muy parecido. Pero pensando en un balotaje, fíjate que la mitad de la gente dice Sí. yo jamás lo votaría a Milei y la otra mitad dice yo jamás lo votaría Sí. a Kicillof. Exacto. Pero en cuanto a la positiva de cada uno, la potencialidad de Milei aparece como bastante por encima, 16 puntos y algo más que la de Kicillof. Y Patricia Bullrich aparece en tercer lugar con una potencialidad del 34%. Luego Victoria Villarruel, que es un personaje bastante curioso ahí en la escena política, Sí. porque está fuera del gobierno y a veces aparece en algunas encuestas incluso como muy bien posicionada como posible candidata del peronismo. Exacto. Y bueno, del peronismo más... Claro, del peronismo más clásico. Sí. Nacionalista. Sí, exacto. Y Miriam Bregman, que viene, bueno, como colapinto, ¿no? Sí. No está cerca del podio, pero en las encuestas viene apareciendo como una alternativa que posiblemente se apoye en el deseo de mucha gente de castigar la política económica,
pero sin hacerlo a través de las opciones peronistas frente a un peronismo que la verdad no está mostrando mucha renovación. Pero hasta el bueno, momento. ahí obviamente el voto Bullrich sería que iría, uno cree que se sumaría al de Javier Claro. Milei como candidato, ni hablar en una segunda vuelta. El de Villarruel, Ahí eso hay podría una gran estar incógnita, discutido, porque ahí sí puede haber mucho enojo contra el gobierno, contra Milei, pero no creo que haya un kirchnerismo muy cercano, No. algo muy cercano a Kicillof, pero estarán divididos. El de Miriam Bregman uno cree. La izquierda, bueno, siempre fue, obviamente tuvo su independencia, pero en gran parte en una segunda vuelta iría al kirchnerismo. Pero, por ejemplo, aparece la figura de Mauricio Macri, muy relegado, pero también con un porcentaje similar, 6,4%, que claramente sería un voto que en una posible segunda vuelta iría a Milei. Bien, bueno, datos que son muy interesantes de ver, sobre todo pensando en 2027 y dentro de 2027 pensando en esto, en la posibilidad de que la presidencia de la Nación se dirima en una segunda vuelta. Vamos a una pausa, luego estamos aquí nuevamente para recibir a nuestro primer invitado de la noche. Los números hablan. Más de 3 millones de vistas, más de 1 millón de visitas mensuales y los más de 450.000 seguidores en redes hablan de un crecimiento que no para. Norte Multimedios es el medio más visitado de la región cuando querés verificar la información. Crecemos porque vos nos elegís para saber la verdad. Norte Multimedios. Información verificada. Entonces llega la noche, no hay tiempo para reproches. Hey, hey. Noticias, risas, tendencias y más. Tus tardes en Norte TV. Turno tarde de la voz que acompaña de 18 a 21. La noticia nos empaña. Magazine dinámico, siempre adelante. Lo que pasó y lo que viene.
Bien, estamos aquí en el segundo bloque de Pulso Político junto al presidente del Consejo Profesional de Abogados de la primera circunscripción judicial. Es medio complicado decirlo de esa forma, pero bueno, es como Resistencia y su área de influencia. Vigier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por interesarse en el tema y por este espacio que siempre nos dan para difundir nuestra posición. Bueno, y el tema es la ley de honorarios, que generó mucho ruido en el mundo jurídico, tribunalicio, en el foro de abogados. Se habla como de un tarifazo de los abogados. ¿Va a salir más caro para el ciudadano, para las entidades litigar a partir de esta ley? Bueno, en realidad nuestra ley tiene 40 años sin tocarse, así que es una actualización. Por supuesto que en este país actualizar significa, porque no tenemos estabilidad en la moneda, porque los créditos se deprecian con el paso del tiempo, actualizar quiere decir aumentar los créditos o el reconocimiento de los créditos que actualmente percibimos. Estábamos absolutamente devaluados nosotros, nuestras regulaciones eran, la verdad, indignas y irrisorias. Y estoy hablando de 10.000, 20.000, y un colega me ha mostrado una regulación del sábado de un juez que no acepta nuestra nueva ley de 2.000, 3.000 pesos. Así que claramente significa actualizar hoy, llevarlo a valores que sean razonables, de acuerdo a la economía que estamos viviendo. Los honorarios son la retribución por el trabajo profesional. ¿Qué hizo para cobrar 3.000 pesos? No, increíble, es una vergüenza. Y eso es lo que regulaba. No, en serio, ¿tenés detalles de la causa? ¿De qué se trataba? ¿Qué hizo? Simplemente son los trabajos posteriores que hacemos después de la sentencia y que sin la regulación determinada, objetiva, que esta ley establece, queda sujeto a la discreción del juez. ¿Cómo fija hasta hoy, hasta antes de la aprobación de esta ley de honorarios, cómo se fija el honorario del abogado? ¿Lo fija el juez? A ver, esta ley introduce dos principales reformas. Una es que establece honorarios mínimos por actuaciones judiciales. Este es el gran cambio, ¿no? Esto de que nos paguen 3.000, 5.000, 10.000 o 20.000 pesos por una tarea profesional, con esta ley ya no se puede porque se fijan mínimos que retribuyen el trabajo profesional y que están independizados del valor o el objeto que muchas veces hasta es sentimental por el cual las personas van a los procesos judiciales, ¿no? Eso es intangible en términos, no siempre se puede traducir en términos económicos. La ley establece entonces mínimos tarifados, hay una tabla que establece cuánta suma por cada trabajo, con lo cual le quita al juez absolutamente discrecionalidad para fijar esa retribución. Y lo segundo que establece es, mantiene los porcentajes, elevándolos un poquito, pero con el fin de que los jueces se planten en los mínimos, ¿no? Porque hoy antes era una escala del 16 al 22, hoy es del 18 al 25, y del 11 al 22, y hoy es del 18 al 25. ¿Cuántos le parece que regulaban los jueces cuando tenían una escala del 11 al 22? 12, 13. Entonces, hoy se establece este rango, pero cuando se superan los mínimos, ¿no? O sea, se mantiene esa parte de la regulación de nuestros honorarios. Cuando hay un monto en el proceso y supera estos mínimos, el juez tiene que ponderar el trabajo profesional, la calidad de ese trabajo, la celeridad, la complejidad, la originalidad del asunto y establecer esa regulación. ¿Puede darse el caso de que alguien litigue por una suma que es incluso inferior a lo que se regule como honorario? Puede pasar y de hecho pasa. A ver, es imposible que una ley arancelaria no tenga en algún momento estos problemas que son patológicos, ¿no? Esto es que la regulación supere el capital. La solución para esa está dada en el Código Civil y Comercial de la Nación, es el artículo 730, que establece un tope por responsabilidad de costas del 25%. Nadie puede pagar más del 25% en costas, digo, esto es no solamente en horarios de los abogados, sino de peritos y otros auxiliares. Este es un tope que está vigente ya desde, hace más de 20 años. El Código Civil y Comercial del 2015 lo estableció nuevamente. En mi opinión es inconstitucional porque nos priva a los profesionales de la regulación que se ha fijado, ¿no? Pero la Corte lo ha validado, así que es una norma que está fuera de discusión. Y esto no se explica cuando se habla, me parece eso deliberadamente tendencioso, ¿no? No se explica que, aunque haya una condena de honorarios que supere al monto del capital reconocido en la sentencia, luego en la etapa de responsabilidad, esto es cuando el deudor tiene que pagar esos honorarios, puede oponer este 25%, que además se prorratea entre todos los profesionales de la parte que no representan a la parte perdidosa, y con lo cual se reduce absolutamente el monto, como digo, al máximo del 25%, que es mucho más teniendo en cuenta que hay una prórrata entre todos, ¿no?
Pero la nueva escala, la nueva ley está vigente. Mencionaste que un juez que no acepta esta ley, o sea, ¿es tan a discreción el asunto? Y está vigente para el Superior Tribunal de Justicia y para la mayor cantidad de tribunales de la provincia, salvo muy pocos que se localizan todos en Resistencia, que han declarado de oficio la inconstitucionalidad ¿Por la cautelar? del artículo 3, que establece la vigencia inmediata de la ley, que este es otro tema por el cual hemos salido fuertemente a criticar en su momento. La inconstitucionalidad de oficio es una facultad excepcionalísima de los jueces. La verdad es que la declaración de inconstitucionalidad es una medida extrema, es de última ratio, lo dicen siempre los jueces, mucho más cuando el juez, sin que las partes se lo pidan, declara de oficio la inconstitucionalidad de una norma. Se ha declarado en esas causas la inconstitucionalidad del artículo 3 con el fin de no darle vigencia inmediata a la ley. Por eso hay algunos jueces, muy pocos, como digo, que plantean esta inconstitucionalidad y eso los exime, en el caso concreto que están fallando, de aplicar la nueva ley. Este es un tema que el Superior Tribunal de Justicia tiene a resolver, porque el colega afectado por esa no aplicación de nuestra ley recurrió ante el Superior Tribunal, así que estimo que dentro de las próximas semanas, después de la feria seguramente, saldrá la sentencia o estará ya la sentencia de ese tema. Ahora, las entidades, tanto Consejo de Abogados como el colegio, salieron con mucha fuerza, se podría decir que en términos futboleros con los tapones de punta, frente al pronunciamiento de una sala de la Cámara Civil, al punto que la Asociación de Magistrados, que repetimos, nosotros invitamos y llegó a estar programado aquí un debate mano a mano entre Vigier y la presidenta de la Asociación de Magistrados, entidad que sale a decir que casi que se agredió, se invadió el derecho de los jueces a pronunciarse, digamos, ¿no? ¿Hacen una autocrítica en eso o ustedes creen que correspondía salir en esos términos? Sí, yo lo primero que lamento es que la doctora Valiani no haya podido comparecer a este debate porque hubiera sido muy interesante que podamos intercambiar opinión y sobre todo expresarle y manifestarle al público cuáles son las posiciones de cada una de las instituciones. Sobre todo a mí me hubiera servido porque yo todavía no entiendo bien la postura de la Asociación de Magistrados. Porque una cosa es velar por la independencia del Poder Judicial, la independencia de los jueces, que es el motivo por el cual existe como corporación la Asociación de Magistrados, y otra salir a decir, como ella ha dicho, que le preocupa el erario público, que le preocupa el acceso a justicia de los justiciables. No está para eso la Asociación de Magistrados, porque tengan en cuenta que los jueces son quienes después tienen que juzgar y resolver esos planteos. Entonces tienen que juzgar al Estado y el particular que litiga contra el Estado puede decir, pero esta señora dijo públicamente que le preocupa el erario público. Entonces ha perdido imparcialidad en mi caso. O luego también en el caso de los profesionales podemos decir que ha prejuzgado porque ha opinado sobre el quantum de nuestra remuneración en una manifestación pública, con lo cual me parece en sentido impropia esa posición de la presidenta de la asociación. Yo creo que la Asociación de Magistrados es el peor sujeto que puede, frente a los abogados, criticar o estar en contra de un aumento de nuestras remuneraciones, porque antes han recibido aumento en sus remuneraciones los jueces, porque antes se ha producido un aumento también de la tasa de justicia, que es un obstáculo de acceso a la justicia real, y nunca se han quejado ni han criticado ese tipo de decisiones que impacta también en el servicio de justicia. Por eso su única oposición a nuestra retribución me parece que es inaceptable. Tengan en cuenta que esto es algo que no se ha visto, ¿no? Que un sector se oponga al aumento de la retribución de otro sector y que incluso lo lleve a juicio y que lo hagan quienes son a su vez quienes resuelven esos planteos, ¿no? Porque acá tenemos, por ejemplo, yo le decía hoy, un juez que declara la inconstitucionalidad de una norma, que es a su vez un juez que antes opinó en contra de nuestra norma, que pidió su veto y que cuando perdió el veto y luego declaró inconstitucional de oficio esa norma, termina también además acudiendo al Superior Tribunal de Justicia para obtener otra sentencia. Es como una mezcla de roles institucionales que creo que, en los que creo que no debería estar involucrada la Asociación de Magistrados. ¿Ustedes creen que esto puede afectar la imparcialidad de los jueces? Yo no tengo duda de que los jueces que se han pronunciado públicamente en contra de nuestra ley de honorarios han perdido imparcialidad para juzgar esa ley. Incluso he dicho en alguna manifestación pública que deberían abstener, deberían inhibirse y no seguir entendiendo. Lo que pasa es que esto era grave porque significaba que ese juez no podía fallar en ninguna causa, porque en todas las causas hay que regular honorarios y aplicar nuestra ley. Con lo cual me pareció un exceso, pero además me pareció injusto para la abogacía, ¿no? Que sean los magistrados, que son nuestros primos hermanos, con quienes trabajamos a diario,
los que planteen una objeción al aumento de nuestras retribuciones, porque esto se ha encubierto con la independencia del Poder Judicial, pero esto es falaz. Su desacuerdo, el desacuerdo de la Asociación de Magistrados y de particularmente la dirigencia o alguna parte de su dirigencia, porque yo estoy muy seguro, porque me lo han manifestado, muchos magistrados, si no la mayoría, está de acuerdo con esta ley y está aplicando esta ley. De hecho, bueno, hay una declaración de la doctora Virginia Dice, que es camarista, publicada en Diario Norte el domingo, que expresa esta posición y hace saber que no es la posición de toda la magistratura chaqueña, con lo cual es una parte minúscula de la magistratura chaqueña que ha emprendido esta acción que, insisto, no tiene antecedente en el país, un sector también de trabajadores, porque los magistrados son también trabajadores que han peleado por el aumento de sus remuneraciones, oponiéndose a la ley que consigue otro sector de trabajadores después de 40 años, además, para conseguir una mejora en nuestras retribuciones. La única interpretación que le hemos dado es que se oponen a perder la discrecionalidad con la que el poder quiere decir eso, ¿no? La discrecionalidad con la que antes de esta ley podían determinar nuestras retribuciones. Este tipo de discrecionalidad vigente hasta cierto punto actualmente, ¿a qué, más allá de perjudicar los honorarios directos, afectaba también a las partes a la hora de, litigantes, digamos, a la hora de ser sometidas, digamos, a los que de tal vez menos recursos le terminaban honorarios más elevados que a por ahí posiciones más importantes, con más recursos y demás? Yo creo que de dos maneras sí. La primera es por la desigualdad, porque usted, dependiendo del juez que le tocaba, dependían los honorarios que podían salir. Con lo cual, desde ese punto de vista, sí se afectaba la igualdad, no solamente para los profesionales que no tenían certeza de trato igualitario en la determinación de sus honorarios, sino también para las partes afectadas por esas regulaciones, así que sin duda que sí. Y de otra manera también yo creo que impacta positivamente nuestra ley, digo, a los justiciables en el sentido de que les da certidumbres antes de empezar un juicio o de seguir un juicio respecto de cuánto va a salir los honorarios profesionales, que es una pregunta que todo cliente nos hace a nosotros cuando se sienta, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a salir, doctor, este proceso? Y antes le podíamos decir, mirá, los parámetros son estos dependiendo de cuánto conocimiento teníamos de la jurisprudencia y sin poder darle certeza porque después dependía del juez que tocaba y eso es por sorteo. Hoy cualquier persona se puede sentar frente a un abogado y le puede decir, doctor, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me va a salir contestar esta demanda? ¿Cuánto me va a salir emprender este proceso? Ahora ya puede saber que le va a salir muchísimo. No, muchísimo, yo no creo que sea muchísimo. Porque tengan en cuenta que aquí hay mínimos y el máximo del que estamos hablando hoy, lo máximo que puede salir como mínimo son 3 millones de pesos. Y estamos hablando de años. Un proceso judicial no son horas, sino que son años de trabajo, ¿no? Y antes de esta ley, ¿cuánto podía salir un proceso de esa índole? Le acabo de contestar. Sí, ya no sé, le podría contestar. ¿Pero se movía entre un rango más o menos previsible o podía ser cualquier cosa? Era imprevisible, era imprevisible. La otra ley también tenía mínimos que no se respetaban. Y no se respetaban porque no había consecuencia derivada del incumplimiento por parte de la magistratura. Con lo cual, siempre hubo mínimos, pero no se respetaban. Esta ley establece mínimos y a su vez establece mecanismos para defender esos mínimos, que es una nulidad de toda resolución que se aparte de esos mínimos. Y después, esta parte que les ha molestado a la Asociación de Magistrados y que de hecho fue inicialmente el único punto que planteó para el veto y después amplió a su crítica al aumento de los aranceles, que es la posibilidad de que el incumplimiento de estos mínimos, el apartamiento de estos mínimos, pudiera dar lugar a una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Todo en potencial, ¿no? Porque esto exigiría que la asociación profesional, el consejo, los colegios profesionales entendieran que hay una gravedad en el apartamiento recurrente de un magistrado de estos mínimos y entonces formular una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, que es simplemente formular una denuncia. Luego el Consejo de la Magistratura, que trabaja muy seriamente como jurado de enjuiciamiento en nuestra provincia, requiere 5 votos para poder recién acusar y después viene el proceso de defensa. Con lo cual estábamos muy lejos de afectar con eso la independencia del Poder Judicial. Estos son los mecanismos que digo que hoy la ley establece para defender esos mínimos y que garantizan certidumbre para los justiciables y también certidumbre para los abogados, porque nos permite también a nosotros hacer una previsión económica de nuestro trabajo profesional. Y algo que me faltó contestarle hoy,
Yo creo que también esto le da seguridad y le da más acceso a la justicia a los justiciables, porque antes, sin mínimo legal, había un montón de procesos, un montón de pretensiones que no encontraban abogado que los pudiera tomar porque era un caso sin mínimo, sin ningún tipo de posibilidad de prever económicamente cuánto saldría eso en los años en los que uno tiene que llevar adelante un proceso. Hoy creo que hay más oferta de profesionales dispuestos a tomar casos que antes no se tomaban, y esto además también es una mejora de acceso a la justicia para los justiciables. Vigier, por último, decías que esto lo atribuís a que algunos magistrados no querían perder la discrecionalidad en definir los honorarios. Ahora, ¿por qué no querrían perder esa discrecionalidad? ¿Y quién quiere perder poder sobre otros? O sea, es una cuestión de poder. Yo por eso distingo, me parece que no son todos los magistrados, son muy pocos magistrados. Yo lo hemos dicho con todas las letras, que la regulación, la discrecionalidad con la que los magistrados podían regular nuestros honorarios antes de esta ley era una forma de disciplinar la abogacía. Pero ¿disciplinarla hacia dónde? Porque uno tiene un objetivo cuando disciplina. Hay un para qué. Disciplinar para, de alguna manera, o por lo menos como amenaza, para la independencia de la abogacía. Fíjese que la independencia, siempre se habla de la independencia de los jueces, y la independencia es una garantía del Poder Judicial. Y en esa independencia también estamos los abogados, que también necesitamos tener garantías para nuestro trabajo independiente, para hacer una defensa técnica eficaz, para que no tengamos miedo de poder plantarnos ante el juez y ejercer una defensa fuerte, como muchas veces tenemos que hacer. Y miedo significa no solamente no tenerle miedo a que tenga una represalia sancionatoria, que ya pueden aplicarnos sanciones hoy dentro del proceso, sino también no tenerle miedo a cuánto me va a regular el juez mis honorarios si eventualmente soy fuerte o soy cáustico, como a veces exige la defensa técnica legal, con un magistrado. Esa independencia se garantiza en el caso de la defensa técnica con retribuciones que no dependan del estómago de los jueces. Y esta ley justamente corta con eso. Fíjense que la independencia del Poder Judicial, el órgano de la ONU que trata la independencia de los jueces, trata la independencia de los jueces y de los abogados. Es la Relatoría de la Independencia de Jueces y Abogados. Y estamos involucrados, tanto jueces y abogados, como abogados, en conseguir garantías que nos aseguren que podemos trabajar sin interferencia, sin miedo, sin temor, porque tenemos que llevar adelante la defensa de los derechos. Entonces, poner solamente el foco en garantizar una retribución justa a los magistrados y olvidarse que los abogados también necesitamos contar con una retribución justa que nos dé libertad e independencia de los jueces frente a los cuales tenemos que llevar nuestras defensas y recursos, es tratar parcialmente la defensa de la independencia necesaria para garantizar estos derechos. Bueno, Vigier, muchas gracias por estar aquí y renovamos el agradecimiento por haber estado dispuesto a un debate que no se hizo. Y explicar bastante bien, digamos, directamente. Claro, pero no por ustedes, que estuvieron todo el tiempo dispuestos a hacerlo, por supuesto, sino por la otra parte. Así que muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Someterse a esta mesa sabemos todos que es difícil, porque ustedes van a preguntar los puntos más críticos, y de hecho me han sometido a mí a esos puntos más críticos, así que agradezco el espacio. Bueno, gracias. Miguel Vigier, presidente del Consejo de Abogados de Resistencia, aquí en Pulso Político. Vamos a una pausa y luego aquí el ex senador Eduardo Aguilar. Los números hablan. Más de 3 millones de vistas, más de 1 millón de visitas mensuales y los más de 450.000 seguidores en redes hablan de un crecimiento que no para. Norte Multimedios es el medio más visitado de la región cuando querés verificar la información. Crecemos porque vos nos elegís para saber la verdad. Norte Multimedios. Información verificada. Entonces llega la noche, no hay tiempo para reproche. Hey, hey. Pero sin mojado,
Bien, seguimos aquí en Pulso Político y ahora sí con Eduardo Aguilar, ex ministro de Economía, ex senador, ex presidente de la legislatura y una figura importante del peronismo, además un cuadro técnico muy escuchado, un referente para analizar no solo la política, sino la economía. Gracias por estar aquí, Eduardo. Por favor, Bueno, y a este momento, si le tuvieras que poner un título, hablo del país primero, ¿no? ¿Qué título le pondrías si tuvieras que escribir un texto sobre la realidad argentina hoy? A ver, me parece que es un momento de intentar construir un modelo que nos deja fuera. Me preocupa el NEA, ¿no? Que nos deja fuera, en realidad deja fuera a casi todos los conurbanos del país, pero en particular al NEA nos deja fuera. Y que puede tener una posibilidad de consolidación por algunos años por estos dólares de minería y petróleo, ¿no? Pero con este tipo de cambio de 1.500 ni soja es rentable acá en el interior de la provincia. O sea que ninguna otra actividad que pueda generar empleo tampoco en los conurbanos. Eso es realmente muy complicado porque va trabajando sobre una fractura social ya de largo plazo de la Argentina. Entonces vas consolidando niveles de pobreza estructural altos de los que después cuesta muchísimo recuperarse. No vamos hacia un esquema de derrame, sino hacia un esquema de consolidar dos clases sociales digamos muy fragmentarias, algo ¿no en es el cierto? medio. Exactamente. Hay algo y donde que, vos no ves sin esa clase media que caracterizó la Exactamente, sin movilidad social. Hay algo que el Chaco, suponiendo este modelo actual, digamos, obviamente, que el Chaco pueda llegar a agarrar de este tren dentro de lo que son el RIGI, el Super RIGI, ese tipo de inversiones. ¿Es algo que el Chaco pueda hacer bien? No lo puede hacer, digamos. Porque cualquier actividad acá en el Chaco vos la tenés que desarrollar con mucho impulso estatal y eso tiene que ser en conjunto, estatal y nacional y provincial, ¿no es cierto? Bueno, la nación no cree en ese tipo de políticas y la provincia no tiene grados de libertad ni para llegar al aguinaldo, esa es la verdad, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, vos podés decir, bueno, a ver, pensemos el sector maderero, vamos a tratar de desarrollarlo, quiero abonarlo, que se actualice tecnológicamente, que mejore la mano de obra, todo eso requiere un conjunto de políticas. La provincia tiene destruida capacidades estatales en lo financiero, pero también en lo técnico. Ese es el problema. Años de clientelismo político, ¿viste? Hacen que vos te sentás ahí como ministro y decís, bueno, ¿y quién me puede ayudar en esto? Y encontrás muy pocas personas. Políticas para pequeños productores. Bueno, en el interior tenés 12 extensionistas, esa es la realidad, que trabajan mediodía. Entonces, para decir, vamos a rescatar a los pequeños productores para hacer algo, son limitadísimas las capacidades estatales. Y de parte del gobierno nacional la idea es la mejor política industrial es la que no existe, o la mejor política productiva es la que no existe, ¿no? De tal manera que a nosotros para nosotros no hay cabida en este esquema, digamos. Eso es preocupante. Eduardo, bueno, decís justamente este modelo nos deja fuera. ¿Hay una manera de entrar o el modelo tiene que ser diferente para que podamos mejorar aquí, hablando del Chaco, del NEA? No, y tiene que cambiar mucho de lo central. Vos tenés que trabajar con un tipo de cambio más alto, ¿no es cierto? Y tenés que trabajar hay un conjunto de sectores que primero tienen que crecer en el mercado interno, para lo cual vos tenés que volver a cerrar un poco de toda la economía que abriste en este momento. Hoy vos tenés que comprarle zapatillas a tu hija y lo pedís por Temu, digamos. No te vas a la peatonal de Resistencia. Y así con cualquier... Porque tenemos en un momento en el que el mundo está peleando por hacerse dumping, ¿no? Porque como... Básicamente Trump le cerró a China y en consecuencia los tipos están liquidando stocks. La Argentina está más abierta que nunca y con un dólar de 1.500. Entonces eso te hace imposible competir a muchas actividades con las que el Chaco podría empezar primero mercado interno y ves después cómo se especializa, quizás apuntándole a Brasil, apuntando a América Latina, digamos. Es un camino largo a recorrer, obviamente, ¿no? ¿Cómo dejás ir un poco el dólar para que se posicione en un cambio más productivo? Sí. Pero sin que desestabilice todo el resto de las variables que están tratadas, digamos. No, hay en economía algo que se llama como un ratio de sacrificio, ¿no? Es decir, cuánta inflación vos lográs bajar a cambio de cuánta actividad económica. Este programa tiene un ratio de sacrificio altísimo, es decir, baja la inflación, pero plancha absolutamente, bueno, tenés la cantidad de empresas que tenés cerradas por día prácticamente, ¿no es cierto? Es decir, vos tenés que ir necesariamente, cuando acomodes el tipo de cambio, vas a tener un poco de inflación. Vas a tener un poco de inflación más alta. Y en base a eso también vas a tener que poder tener un nivel de actividad un poco más alto.
Ahora hay que hacer cosas adicionales porque prácticamente un 30% del país fue quedando fuera del mercado de crédito por la morosidad. Y en consecuencia no se puede enganchar tampoco a las actividades de consumo. Pero vos imagínate que desde que arrancó el programa tenés salarios creciendo al 1, 1,5, inflación al 3. Los salarios quedaron ahí. Mayor parte de los ingresos dedicados a tarifas, que eso, bueno, es inevitable porque las tarifas venían, era un desastre lo que el kirchnerismo había hecho con el tema tarifas, ¿no es cierto? Pero en consecuencia se achicó muchísimo la capacidad de gasto y a esa capacidad de gasto vos al mismo tiempo le bajaste el dólar y le abriste la economía. En consecuencia la actividad económica está muy planchada. Nosotros necesitamos otro esquema para trabajar en esta Argentina, que es donde el gobernador pueda venir a las regiones el presidente pueda venir a las regiones con los gobernadores y decir, mira, ¿cuáles son tus 4 o 5 sectores productivos más potables? Bueno, trabajemos políticas diferenciales, logística, algo de impuestos diferenciales, políticas crediticias diferenciales, te capacito la mano de obra, veo cómo te actualizo tecnológicamente. En 4 o 5 años tenés que lograr una posición que pueda competir, no como ahora, arancel 0, pero arancel 15, 20, con las importaciones tenés que poder competir y entonces generar un poco más de actividad económica y un poco más de obra pública, porque nosotros tenemos muchísima población de baja calificación laboral que depende mucho de la construcción. Bueno, o sea, eso que también no es fácil, quería ¿no? mencionar algo que aparece en los discursos, ¿no?, de la clase dirigente, de los medios de comunicación, de la prensa, pero casi como una cuestión etérea, así. Hablo de la educación. Vos siempre mencionás mucho en tus análisis del tema de educación la tragedia educativa argentina y cómo eso repercute en nuestras posibilidades reales de recuperación como sociedad. Ahí, ¿qué ves, digamos? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y qué impacto concreto tiene eso? ¿Es una cuestión simplemente así filosófica o hay un costo económico real de todo lo que pasó? Veo dos cosas. La semana anterior salieron los datos de la prueba Aprender. El Chaco salió último en lengua y en matemática. Digamos, básicamente, ¿no? No es novedoso, no es culpa de ahora ni nada por el estilo, digamos, es algo que tiene. Por eso voy a decir, yo vengo hablando hace mucho tiempo de esto. Pero el tema es el siguiente, es decir, entre los pibes pobres, 6 de cada 10 prácticamente no terminan la escuela secundaria. Y si la termina con conocimientos básicos, ¿no? Básicos, o sea, nada. ¿Qué podés aspirar con eso? Un empleo informal de 600.000 pesos, 500, 800.000 pesos, nada más que vas a ir a vender toda la parrilla a la esquina con eso, digamos. Es decir, no tenés ninguna posibilidad de inserción, porque vos podrías decir, mirá, está bien, industria es un poco menos por la competencia china, vamos a algo que tenga que ver con servicios. Pero servicios, ¿qué, digamos? Porque si vos hasta salís con problemas de dicción y de lectura, ni siquiera en un call center te puedo enganchar. Entonces ya, ¿a qué vas? Y vas a una provincia de mayor cantidad de empleo industrial en torno a los de empleo informal en torno a los 800.000 pesos de salario promedio. Y con ese nivel, o sea, con niveles, básicamente de niveles de pobreza. ¿Y qué no vamos a vender entre nosotros con eso, ¿no? Entonces, eso te condena, es infuturo. ¿Por qué yo insisto tanto? Porque aparte es lo único que puede hacer un gobernador de la provincia. Si viene un candidato a gobernador y te dice, mira, yo te propongo generar empleo, esto, lo otro, te está mintiendo, porque en realidad el tipo no sabe qué macro le va a tocar. Le toca una macro como esta, de tasas altas, de dólar bajo, y él no va a poder hacer nada en la provincia. ¿De qué se pueden ocupar los gobernadores? Educación, salud, seguridad. Entonces, ¿qué prioridad se tiene que poner un gobernador? Y arreglar la educación, que es lo que depende de vos. Porque la economía en realidad no depende de vos. Esa es la verdad, ¿viste? Podés hacer algo si el contexto, si el río va. Ahora ni siquiera el río está yendo, Y hasta ¿no? que se mejoren cuestiones de contexto, de variables externas, el Estado tiene que, lo decía de una forma muy particular, Castellán el otro día nos decía, no, se tiene que acabar el Estado conchavador, dice él. ¿Se puede el Estado, en una situación así, volver a incorporar gente como una forma de...? No, pero nunca avanzan. ¿Sabés qué creo? Mirá, bueno, ustedes en algún momento lo vieron, yo en 2017 había escrito este libro, ¿no es cierto?, donde proponía, las fuerzas políticas tienen que llegar a un acuerdo y decir, mirá, 20 años congelamiento del empleo público. Esto es así porque hoy tenés 100% volcado a coparticipación de los salarios
de la coparticipación va a salarios, te quedan 15 que viene de lo que recaudás de ingresos brutos, básicamente, y con eso tenés que el déficit previsional, porque Nación no manda, las TISA, o sea, no hay forma en absoluto. Pero tampoco podés generar los cuadros medios en el Estado que te ayuden a alguna política más compleja. Mirá, no sé, yo del Ministerio de Economía había puesto en marcha la Escuela de Gobierno con la idea de que todos los directores estatales en algún momento fueran egresados de una maestría en gobierno y, bueno, ahora cerraron también, ¿viste? Y en realidad van pasando los gobiernos y rotan sus contratados. Pero habría que ir a un pacto, de decir, mirá, no hay más empleo público, 20 años no hay más, salvo que yo necesite meter médico, algún especialista para que vaya al interior, ¿viste? Por concurso que lo haga la universidad, que no entre el pariente de fulano de Mengano. Y entonces ahí das una perspectiva donde de a poco lo que gastás de coparticipación en salarios vaya bajando y te deje un poco más de grado de libertad para otras políticas, ¿no? Ni siquiera los poderes públicos se animan a instrumentar un sistema de ingresos transparente, ¿no? Como ocurre con el Poder Judicial. Mucho menos uno se imagina que se puedan animar a congelar los ingresos, que siguen siendo una herramienta de uso político y electoral. Sí, mira, yo digo, en el Chaco es un poco vacío. Yo creo que ahora proliferan candidatos, ¿viste? Yo te digo la verdad, no veo ninguna diferencia entre el PJ y el radicalismo. Bueno, ahí entramos ya en lo político, y eso te quería Sí. preguntar. Vamos por partes. Vos decís, esto que planteas recién, si lo puedes desarrollar, ¿ves que no hay mucha diferencia entre PJ y UCR hoy? Yo no veo, la verdad es que no veo, no lo veo en absoluto, ¿viste? Pues, sí, ¿en qué difieren? Las igualdades? Claro, ¿en qué difieren? Bueno, las igualdades las veo frente a las necesidades, porque vos en el Chaco, el problema central que tenés es la necesidad de renovar dirigencia, porque la dirigencia política es de baja calidad y viene fracasando claramente. La necesidad de renovar reglas de juego electoral y la necesidad de hacer más eficiente y fortalecer el Estado. Esas tres cosas. Si vos no empezás por ahí, cambiar dirigencia, cambiar las reglas de juego electorales y fortalecer y capacitar el Estado, acá estás absolutamente maniatado. Lo que no empiece por ahí está líquido. Entonces vos decís, renovar dirigencia. A ver, yo hice una propuesta en su momento. Gobernador 2 veces y nunca más. Pero después no podés pasar a ser diputado para que no surja un Rovira acá, ¿viste? O no podés pasar a ser intendente para que no quieran poner un tonto de gobernador 4 años que te cuide el sillón y vos volver a los 4 años. No, 2 veces y nunca más. Después, ¿Pasó eso acá o no? ¿Eh? ¿Pasó eso acá? Yo no quiero usar esos calificativos, pero sí pasó. Pasó, efectivamente. Capitanice fue 4 años a la municipalidad para que le cuiden el cargo y volver a los 4 años. Pero lo de calificativo... No, por eso, lo de calificativo no, pero en general se busca así, ¿no? Es lo que buscaba Cristina con Vudú, es decir, siempre alguien... A ver, el líder que no se quiere ir a su casa, entonces dejo que me cuide el sillón a alguien y a los 4 años quiero volver, ¿viste? La Argentina está enferma de ese tipo de cosas. Este liderazgo de Capitanich, por ejemplo, ya hablando del peronismo del Chaco, cuando vos hablás con los dirigentes del PJ, todos de alguna manera lo justifican como diciendo... resumiendo, bueno, es el que tiene hoy la mayor cantidad de votos, la gente lo conoce, lo sigue bancando, y como que no hay una decisión de renovar de verdad. ¿Es así? ¿Hay líderes que se vuelven imprescindibles? No, yo creo que hay líderes que se transforman en imprescindibles y cada vez más por la dinámica de polarización y por la dinámica mediática de redes sociales que tiene la política hoy. Es decir, una vez que vos instalás una figura durante 12, 16 años con el 100% de conocimiento y después ¿cómo instalás una alternativa? Es muy difícil. Entonces, no tiene que surgir de la decisión de arriba. Hay que poner un límite constitucional. Obama se fue con el 60% de popularidad de la Casa Blanca. Y si no, pero no pueden ser nunca más presidentes. Si no, hoy habría obamismo y no Partido Demócrata. Acá tiene que ser igual, porque aparte un líder que dura mucho tiempo, ¿qué hace? Y se va rodando alcahuetes. Porque si vos entrás a cuestionar, listo, quedás afuera del sistema. Entonces después, ¿cuál es la consecuencia de ese líder que dura mucho tiempo rodado al alcahuete? Cuando a ese líder se le consume el poder, no queda renovación. Bueno, entonces mata a los partidos. Capitanich y el peronismo dicen, perdimos el 2023 por el caso Cecilia, más algunos errores colaterales. ¿Vos crees que pesó más eso o que pesó más esto que decís, que ese círculo de alcahuetes que va rodeando al que conserva el poder? Yo creo que tuvo un gran peso el caso Cecilia, pero como evidencia de otras cosas. Es decir, a ver, el gobierno no pudo controlar la protesta social en 4 años. Es decir, te doy una tarjeta de crédito para que cada piquetero no venga a sacarme acá sus becas, digamos.
O hago las viviendas en los barrios a quien los necesita, no a quien el grupo piquetero me viene a pedir. Si vos no sos capaz de implementar eso, y en política educativa, y en política de salud. Pero vos ves hoy el radicalismo, es decir, radicalismo y PJ, ¿en qué difieren en política de salud? Yo te digo, a ver, por ejemplo, vos necesitas que los médicos y los centros de salud y los hospitales atiendan por lo menos la de mediana complejidad en el interior y dejen de derivar. Porque si no, se aglomera acá. Para eso tenés que cambiar la ley de recupero. Sí, tenés que pagarle, el INSEP le tiene, porque gran parte de los que se atienden en el interior para no pagar el plus son del INSEP. Entonces el INSEP le tiene que pagar a Salud Pública. Sí, señor, usted operó en Quitilipi, le pago por lo que pagó en Quitilipi. Expliquemos para quien no lo sabe que la ley de recupero es eso, ¿no? Claro, si tiene obra social y va al hospital, bueno, que la obra social le pague. Exacto. Entonces vos le tenés que facturar al INSEP y le tenés que facturar al PAMI. Y le tenés que facturar al PAMI para después poder ir a decirle al presidente, che, ¿me debes todo esto? ¿No es cierto? Pero eso directamente no se hace. Entonces, ¿qué hace? Tenés, por supuesto, a la gente vocacional interior, pero muchos de ellos la agarran, lo suben a la camioneta y lo mandan al hospital Perrando. Sin eso no va a cambiar la salud pública nunca. Y necesitas generar profesionales, especialistas a mediano y largo plazo para el interior. Entonces vos tenés que tomar los pibes que se destacan en biología en la secundaria y decir, mira, te beco, te pago para que seas médico. Después me tenés que 7 años de residencia la tenés que hacer acá, entre residencia y profesional. ¿Difiere en algo el PJ en esto? ¿Hay una alternativa PJ-UCR en esto? Nada. Voy a decir, che, jueces, tenemos un problema enorme con los jueces. Entonces, son elecciones oscuras, en el orden que quieren, entrevistas a puertas cerradas. Deberían pesar mucho más los antecedentes académicos y la política elegir a lo último entre los dos primeros. ¿Hay diferencia entre PJ y UCR en esto? Ninguna. Hay que bajarle los costos a la política. Debería haber boleta única. ¿Hay diferencia PJ y UCR? Ninguna. ¿En qué hay diferencia PJ y UCR en el Chaco? ¿Vos cuáles ves? Ninguna. No veo ninguna. Básicamente, no veo ninguna. Esa es la verdad, ¿viste? Ahora esta discusión puto electoral, paso o no paso. No, pero paso. Bueno, si estuviera a la inversa, sería al revés. Es decir, el radicalismo se benefició mucho de las pasos, lo usó muy bien. Fue a varias elecciones paso. Después yo impulsé la ley de paso en la provincia. Y después hice algunos estudios sobre paso a nivel nacional e internacional. El radicalismo usó muy bien las pasos acá y eso le sirvió para no dividirse y ahora las quiere sacar. Pero porque el que está en el gobierno las quiere sacar para que no se organice la oposición. ¿No es cierto? Por ejemplo, deberías tener, a ver, aparte de esta reforma constitucional donde te digo, gobernador 2 veces y nunca más, y después pasar a ser algo nacional, fecha de elección establecida. El gobernador no puede llamar a elecciones, che, a ver cómo la agarro desarmada a la oposición, llamo en mayo. 7 meses antes del recambio, ¿viste? Entonces, es como la ventajita corta que también se usa del otro lado. Política educativa. Yo te digo, mira, a ver, la semana pasada viene mi nena, 7º grado, reglas de potenciación. Le explicaron en la escuela, no aprendió, no entendió. Entonces, vos decís, bueno, yo soy profesor de economía, mi mujer es profesora de matemáticas, le explicás, la regla de potenciación se distribuye, la suma no se distribuye, qué sé yo. Y el pibe que va a una casa donde los padres no terminaron la secundaria o la primaria, ¿cómo hace? Entonces vos necesitas armar todo un sistema de educación paralelo, en contraturno, para apoyar a los pibes que vienen de la pobreza estructural, porque si no ese pibe está condenado. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? Bueno, entonces, en realidad la pregunta es que no sería hay, si tuvimos algún gobierno de estadistas alguna vez. No sé, yo creo que no. Por ahí, qué sé yo, uno pide muchas cosas, pero por lo menos propuestas que se puedan debatir, que no son fáciles de implementar, porque lo tenés que hacer con poca guita. Pues si vos tuvieras mucho, claro, bueno, ¿viste? Pero además de cosas a largo plazo, muy a largo plazo, que nunca rinden electoralmente en el acto, que es lo que busca. Porque si bien son difíciles, tampoco ves que se estén ensayando, digamos, ¿no? Una cosa es que vos lo intentes y no te salga, y otra cosa es ver que en realidad... Ahora, por ejemplo, en educación se cambió esto de volver al método de lectura fonológico que se llama, da buenos resultados, hacía en Mendoza, es muy fácil de hacer. Pero vos tenés que acá, mira, yo hice una campaña de gobernador basada estrictamente en educación, básicamente. Esta es mi propuesta, porque yo sé que en economía, ¿qué te voy a prometer si después no sé qué me toca, ¿viste? Entonces iba a la escuela, pero no como los políticos van a la escuela, que voy a regalar una bandera el día que es el cumpleaños de la escuela. Eso no sirve para nada. Voy a la escuela a ver cómo dan clases, cómo van los pibes. Entonces, les preguntás a los maestros de 7º grado,
Sí, ¿qué estás enseñando? Y estoy enseñando el manual de quinto, te digo. Entonces los pibes terminan la primaria con el manual de quinto grado. Esa es la verdad. Y después en la secundaria, en vez de una maestra... Se asume que séptimo grado ya no es más séptimo grado. Es quinto. Es quinto. ¿Por qué? Porque el pibe llega a los 6, el pibe que viene de la pobreza estructural llega a los 6 con 4 años mentales. Entonces el maestro te dice, mira, si yo exijo, dejo a la mitad fuera. Entonces vos tenés que armar un sistema educativo que arranque desde la primera infancia en la pobreza estructural a ese pibe que, viste, está en un barrio pobre, familia pobre, donde hace 50 años no hay movilidad social ascendente, meterlo con muy buenas maestras de nivel inicial. Entonces ese pibe llega con 6 años a la escuela. Y ahí podés arrancar bien el proceso. Eso te requiere una política capilar en el territorio, barrio por barrio, ¿viste? Suena a que estamos en el horno. No, y suena que estamos... Pero, ¿sabés lo que yo veo? La falta de proyectos, de debates de este tipo de cosas, de proyectos alternativos respecto de este tipo de cosas. Eduardo, ¿y a la sociedad dónde la ves? Hablamos de los partidos, los dirigentes... No, a la sociedad la veo desesperada. A la sociedad la veo desesperada. Mira, ¿sabés cuántas veces? Porque yo, esto que te decía de la campaña electoral. Yo iba a las escuelas, entonces después terminaba el día, el día le decía a los maestros, che, quiero explicar mi propuesta educativa y salarial acá en el pizarrón. Bueno, está así, Entonces vamos a implementar una cláusula gatillo. Pero va a ser basada en coparticipación. No les puedo prometer basada en inflación porque cuando la inflación suba y la coparticipación baje no lo voy a poder cumplir. O sea, en cambio, atada a coparticipación, sí. Cuando la coparticipación caiga, no van a tener aumento. Cuando vuelva a subir, van a volver a tener aumento. O sea, porque no les quiero mentir, ¿viste? Bueno, después, cuando vino Leandro y prometió atada a inflación, obviamente los maestros lo votaron. Entonces, ¿qué veo en eso? El mismo síntoma que entonces la sociedad está tan afligida, achicada, ajustando en todos lados, que busca por ahí la propuesta salvadora o el anzuelo más grande, por decírtelo de esta manera. Y la dirigencia política del otro lado, yo veo que se propone muchas veces sin conocer el presupuesto. Entonces, de esa unión de que vos salir a hacer campaña y la gente está desesperada y te pide cualquier cantidad de cosas, y yo, candidato, no conozco el presupuesto, y sale esto que tenemos, ¿no? Entonces, pero hay que hacer un esfuerzo, yo creo que hay que hacer. Mira, yo así como no veo alternativa PJ-UCR tradicional acá, yo sigo trabajando con el PJ Santa Fe de Córdoba, tratando de generar algo que no tenga que ver con Milei ni con el kirchnerismo, ¿no? Y también acá en la provincia. Hay que buscar generar una alternativa y hacer una convocatoria. No es fácil, yo te digo, sin boleta única el año que viene, partidos chicos no tenemos posibilidad de competir. Esa es la verdad. Y lo hacen a propósito. Hay un acuerdo tácito entre el PJ y los UCR para que no haya boleta única en el Chaco. Porque en ese caso, ¿vos qué necesitas? 3.000 fiscales, sí. Imprimir 2,5 millones, 3 millones de boletas, y ahí nomás ya estás hablando de 200 millones de pesos para empezar a competir. O sea, vos, partido chico, necesitas eso de mínimo para entrar a la cancha. Sin publicidad, sin publicidad. 2 millones de boletas y 3.000 fiscales. 200 palos, más o menos, aproximadamente. ¿Cómo haces? Cuando vos tenés 50 municipios como el PJ o tenés el gobierno provincial como la UCR, no hay drama. Si no tenés caja pública, no podés participar. No podés competir, no podés participar. Entonces, y con el ejemplo que hubo de boleta única, en las elecciones nacionales debería estar claro como para poder avanzar, digamos. Claro, sí. Aparte la gente votó sin problemas y todo lo demás, ¿viste? Pero estas son reformas políticas que hay que hacer. Como decir, che, limitación de los mandatos. Intendente, viejo, che, 2 veces, no es como gobernador, 2 veces y nunca más. 2 veces, deja un periodo, no podés dejar un familiar, después de un periodo volvés, porque necesitamos renovar la dirigencia política, ¿viste? Es increíble que haya que poner ese tipo de cláusulas, ¿no? Porque... Pero tampoco hay diferencia entre el PJ y los UCR en esto. Tampoco hay diferencia, ¿viste? Y yo creo que tenemos un problema ahí de que no va surgiendo dirigencia y muchas veces son altos los costos. Por ejemplo, yo en su momento no estuve de acuerdo, era senador, doy un paso al costado, voy a formar un partido aparte. Vos sabés que con un partido chico no vas a ganar. Pero el costo de no estar de acuerdo en la política es prácticamente el ostracismo. Entonces vos poco te quedás callado, te callás tus diferencias, ¿viste? Y vas rotando por cargos. Pero ir rotando por cargos, cuando estamos en el Titanic,
es medio una estafa, ¿viste? La verdad que es medio una estafa a la gente y por ahí vos, no sé, sobre todo si vos conocés cómo son las cosas, conocés por adentro cómo son las cosas, ¿viste? Vos decís, che, pero yo la verdad que no quiero jugar mucho este juego de engaño, que al mismo tiempo a nivel nacional es el mismo, porque vos decías a nivel nacional el PJ, y bueno, che, estamos discutiendo si Axel o Cristina, y bueno, y para mí Kicillof es el kirchnerismo, ¿viste? Entonces es lo mismo. Sí. Y entonces, ¿qué le vamos a proponer al país como alternativa? Creo que hay que generar, mirá, veo que hay gente que se fue yendo del PRO, que estaba cercana a Larreta, hay mucha gente en el peronismo que no está cercana al kirchnerismo, nosotros estamos hablando también con la gente de Lustó, de Rodríguez Larreta, con Perotti, con Schiaretti, ¿viste? Pero hay que resistir formar una cosa en el medio cuando la política actual es muy polarizadora por los medios. Con Provincias Unidas, pero no. Y cuesta mucho, ¿viste? Es muy polarizadora la política y entonces... Pero esto que decías, ¿no? La polarización es un buen negocio para los que forman parte de los polos. Claro, ¿qué dos cosas no dan resultado? Vos decís, la personalización de la política, porque eso no da resultado, y la polarización. Entonces, hay que insistir con algo que no sea personalista y que sea moderado, que vaya por el medio. Pero son las dos cosas más difíciles de lograr en este contexto político, mediático, de democracia tan mediática. Pero hay que insistir porque lo otro es meterse en un juego que no da resultados, pero sí da cargos, qué sé yo, es lindo ser senador, vos pasás, los granaderos te hacen la venia. Esto es lindo, pero es lindo para vos en un contexto en el cual... y el resultado es este país que... El resultado de este hoy, país, ¿viste? El resultado es el país sin yo digo, mirá, mi viejo era cosechero, yo hice un doctorado en el extranjero. Pero me dejó un penal sin arquero, ¿viste? Este tipo me dejó un penal sin arquero. Era otra Argentina con movilidad social. ¿Qué chance hay de que salga de pobre el hijo de un pobre en esta Argentina hoy? No hay ninguna, ¿viste? Entonces, si no hay autocrítica frente a eso... Bueno, Eduardo, muchas gracias por estar. Por favor, siempre muy interesante escucharte. Por favor. Eduardo Aguilar, aquí en Pulso Político, llegó al término de nuestro tiempo. Nos encontramos con ustedes nuevamente el jueves. Gracias por estar. Chao.